existe desde hace más o menos 70 años. Mis padres vivieron en un ranchito de adobe hasta que nací yo. O sea, mis 3 hermanos vivieron en un rancho de adobe. Soy María Irastorza. Alrededor del año 2000, bueno, con mis hermanos decidimos que yo fuera la que me quedaba con el campo, pero desde que me hice cargo, desde el año más o menos 2000. Es una casa muy simple, para mi gusto es la casa típica de la pampa del campo, a 2 aguas, techo a 2 aguas, simple como es la vida de campo. El rancho de adobe lamentablemente lo mantuvimos un tiempo hasta que no lo pudimos sostener. Me gustaría tenerlo ahora. La recibí alrededor del año 2000. Por supuesto ya había que adaptarse a una vida un poco más cómoda. Vino la electricidad a los pocos años, lo cual trae confort, pero también tenía su encanto cuando se prendían faroles o velas o fogones. A mí es el estilo que me gusta en La Pampa porque es simple y me parece que es el más auténtico de Argentina. Hay colonial español, hay estancias italianas, según los dueños de dónde habían venido, y las estancias más importantes tienen cascos más importantes, porque en general se creía, o es una idea, que según la producción del campo y la cantidad de hectáreas, podía uno darse el gusto de hacer una casa más importante. No quería una casa grande, quería una casa más vale compacta. Dentro de los metros fui variando los lugares, los ambientes, porque según crecía la familia, hoy en día se usan más ventanales un poquito grandes para ver el mejor cuadro de un campo, que es justamente el exterior. Tengo 4 hijos y varios nietos, y es el lugar, sobre todo en verano, que nos reunimos. La intervención que le hice siempre fue con materiales recuperados. Los muebles son todos de la época que se hizo la casa. Tengo otro sector, que es el galpón y los lugares donde antes se guardaban las herramientas y demás, que es de más años. Tiene el piso de piedra, donde se trabajaba los días también de lluvia con soga, y lo convertí en un ambiente separado porque me interesaba que fuera separado, donde hay un cuarto con baño, y el galpón se convirtió en matera o fogón de invierno, de juegos para mis chicos. Tiene una guacerí que la conseguí de más de 120 años, porque debe estar asentada en barro, entonces se deterioraba las paredes. Tiene una glicina, una pérgola, y me parece que es el lugar más auténtico del casco. Es una casa con 2 galerías, una que mira al norte o noreste, y la que mira al oeste, que es la caída del sol, que es la que más se usa. Esa zona se le agregó una pileta de natación. Le di bastante importancia a esa zona porque está muy bien protegida de los vientos, y entonces hice una sección de fogones, de horno de barro. La casa tiene paredes de 30 centímetros. Las aberturas son las mismas, son chicas, me gusta conservarlas. En un momento la casa, cuando la recibí, se dedicó más a la producción de ganado y de siembra,
y la fui mejorando, manteniendo con alquiler a extranjeros o argentinos. Nosotros acá también estamos haciendo todo lo que es la producción natural, holística, desde hace 5 años. No usamos ningún tipo de químicos. El pasto es el natural, que se deja descansar después de comer la hacienda. O sea, es una hacienda totalmente a pasto y natural. Tomamos ese camino y me parece que es el futuro. La casa es un honor a mis padres, que trabajaron muchísimo, muchísimo. Eran 11 hermanos de cada rama familiar, de mi madre y de mi padre. Y mis padres descansan acá porque creo que es el lugar y hago honor al lugar donde ellos querían estar. Mis chicos en general lo viven como algo muy de mucho afecto, muy sentimental. Se les despierta una sonrisa cuando lo nombran y vuelven, y los que viven lejos y encuentran el mismo sentimiento de cuando eran chicas. Ya están ellas manejando la parte de producción y manteniendo también la tradición del campo y por supuesto también la casa.